Entonces acá nada más les estoy mostrando cuáles son las unidades que vamos a estar viendo. Ustedes ya las vieron con Daniel antes, nada más que ahora nos vamos a concentrar en la clase de hoy en variaciones de energía en los procesos. No han tenido clase conmigo, así que les aclaro que cualquier cosa me pueden interrumpir. Si algo no se entiende, me detienen y me dicen que entonces volvemos para atrás. Si hay algún problema también con el audio, que pueda ser por la conexión. Y nada, creo que por ahí sería. Pueden hacer consultas al final también después. Bueno, entonces, vamos a concentrarnos en la unidad 3. Yo creo que es extenso dar teórico 2 horas, sobre todo en este tema. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos, y si no, capaz que dejamos una parte para la clase que viene, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con definir la termodinámica, que es lo que vamos a estar utilizando en esta unidad. La termodinámica es un área de la físico-química que estudia diversas formas de energía, ¿sí? Se conoce como la ciencia de la utilización y conservación de la energía, porque precisamente lo que va a hacer es establecer cuáles son las formas en que puede presentarse la energía y luego estudiar cuáles son las transformaciones o conversiones que se van a estar dando, ¿sí? Entonces, se va a basar en leyes que van a imponer restricciones sobre esa transferencia energética, y esas leyes están basadas en observación experimental. En realidad esto probablemente ya lo hayan visto en cursos anteriores de química, ¿sí? Y sobre todo la primera ley, que es la más conocida, es la ley de conservación de la energía, ¿sí? ¿Tienen idea qué es lo que dice? La energía se conserva, o sea, qué es lo que no ocurre con la energía. No se puede crear ni destruir. Perfecto. La energía no se crea ni se destruye, lo que decimos que únicamente se transforma. Esto también dice que la cantidad de energía tiene que ser la misma después de que ocurra esa transformación. Entonces, la forma más clara de verla sería pensando en ejemplos, ¿sí? Podemos pensar en, por ejemplo, un generador de energía. Si bien lo que decimos cuando uno genera energía eléctrica parece que está diciendo que la estoy creando, sin embargo lo que estamos haciendo siempre es transformando, ¿sí? Si piensan en una represa, por ejemplo, estamos produciendo energía eléctrica, y ¿a partir de qué transformación lo estamos haciendo? ¿De qué energía estamos partiendo? De la Hidráulica. cinética. Hidráulica, bien, perfecto. Le damos el agua y vamos a utilizar esa energía que tiene el agua para poderla transformar en electricidad. Simplificando un poco el proceso, lo que tenemos es que tenemos una masa de agua con una energía cinética muy importante, y vamos a utilizarla para mover turbinas que van a ser energía mecánica, y luego esas turbinas fácilmente pueden producir energía eléctrica si generamos, por ejemplo, el movimiento de un campo magnético en presencia de un conductor, y hacemos entonces una diferencia de potencial inducida por este campo magnético. No importan demasiado los detalles técnicos, sino el hecho de que lo que estamos haciendo básicamente siempre es transformando un tipo de energía en otro. En cuanto al balance y la parte de conservación, la energía cinética que tengan las partículas que estaban en esa agua, la sumatoria total tiene que ser igual a la energía eléctrica finalmente obtenida. Por supuesto, ustedes me van a decir, o sea, son exactamente iguales si lo pensamos en términos prácticos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que pierdas energía. Ahí está. Puede haber pérdidas de energía, por ejemplo, energía en forma de calor en la parte mecánica, etc. Pero salvando esas pérdidas, que en realidad las podemos poner en nuestro balance, lo que vamos a tener es que la energía se conserva. O sea que la energía total tiene que ser la misma cuando empezamos que cuando terminamos el proceso, incluyendo todas estas pérdidas que puedan ocurrir. O sea, pero sería igual el principio y el final contando las pérdidas. Exacto. Ah. Vas a ponerlas también en tu ecuación, entonces vas a decir que, por ejemplo, si contamos solo la energía cinética y la energía mecánica, entonces la suma de la energía mecánica más la que se perdió como calor tendría que ser igual a la energía cinética inicial. ¿Sí? Bien, nosotros igual no vamos a estar trabajando con este ejemplo, si era nada más que por algo que de repente es más conocido, pero vamos a ir entonces trabajando otros. Por ejemplo, Profe, sí. hay gente que está esperando para entrar. Bien, gracias, porque eso es lo que
Les decía que capaz que no lo veía. Bien, le voy a admitir, esperemos que funcione. Bien, ahí funciona. Bien, avísenme porque si me olvidé de desactivar. Se puede desactivar, pero lo tengo que hacer antes. Y de hecho no sé por qué se activó de escribir. Bueno, no importa. Seguimos. Entonces estábamos en primera ley y conservación. Ahora esa ley solamente nos dice que se conserva y que la energía se transforma, no se crea, no se destruye. La segunda ley de la termodinámica nos permite ir un poquito más allá y decir que los procesos no se van a dar siempre, es más, los procesos tienen un sentido en el cual se van a dar. ¿Sí? En la transformación no se va a dar en cualquier sentido, sino que va a haber un sentido en el cual esto ocurre. Y eso en realidad ustedes también lo han trabajado. Si yo les digo que ustedes van a colocar dos recipientes, uno al lado del otro, y los dos tienen agua y uno está a 50 grados y el otro está a 100 grados, ¿qué es lo que ustedes creen que va a ocurrir ahí? Si está a 100 grados, contamos como que está en estado gaseoso o... No, bueno, bajemos a 90. Igual estaría en ebullición, no estaría en estado gaseoso. ¿Sí? Recuerden que cuando ustedes ponen una olla, por ejemplo, en la hornalla, estamos a 100 grados, pero no está todo en estado gaseoso, está en realidad pasando parte a vapor y volviendo a líquido. El que está a mayor temperatura le va a pasar energía al que está a menor temperatura hasta que lleguen a un equilibrio térmico. Correcto. O sea que ahí estamos estableciendo qué es lo que va a ocurrir y en qué sentido. O sea, siempre va a ir van a transferir calor, que vamos a introducir un poquito más el calor más adelante, pero lo que va a ocurrir es una transferencia energética entonces de aquel que tiene mayor temperatura a aquel recipiente que tiene menor temperatura. Y a nadie se le ocurriría que aquel que tiene menor temperatura le va a pasar a aquel que tiene mayor temperatura, ¿sí? Y va entonces a terminar un sistema con mayor temperatura que el otro, y el de 90 grados va a comenzar ebullición así, ¿sí? Entonces, sí. Lo que dice también la entropía que tiende a los estados más probables. O sea, no hay ninguna ley que impida que el más frío le pase al más caliente, pero es como menos probable que lo que pase al revés. Bien, va a haber un sentido espontáneo, o sea, en la realidad los procesos no van a tener siempre, no van a poderse dar en el sentido contrario sin ayuda, ¿verdad? Para que el proceso se dé de forma espontánea, hay sí un sentido definido. Siempre los sistemas tienden a la menor energía, que es capaz que es lo que tú decís, que lo vamos a ver en la unidad de, cuando empecemos con la parte del delta G, ¿sí? Que también está dentro de termodinámica, el sistema va a tender a la situación de menor energía, ¿sí? Que en este caso corresponde a que se igualen las dos temperaturas. ¿No? Por ahora solamente quería ir hacia en qué sentido se van a dar, y que nosotros sabemos que los sentidos están definidos, ¿sí? Que las transformaciones ya tienen un sentido definido, que es el espontáneo, ¿sí? Sin realizar ninguna acción adicional. Bien. Déjame ver si tenía algún otro ejemplo, pero creo que con eso estamos. Entonces tenemos, la primera ley habla de la conservación, la segunda ley habla del sentido en que los procesos se pueden dar. A su vez vamos a ver, pero eso es también más adelante, que con la segunda ley vamos a trabajar también dentro de lo que es, capaz que un poco lo que tú decías, determinar la posición de equilibrio, o sea, las posiciones en las cuales el sistema tiende a ir, porque es la posición más favorable o menos energética. Bien, y lo otro que tenemos ahí en la diapositiva es termodinámica clásica y estadística, es solamente para ver en cuál de las dos nosotros estamos trabajando. Durante el curso vamos a estar siempre dentro de lo que es la termodinámica clásica, la que se refiere a transformaciones a nivel macro, ¿sí? Vamos a medir magnitudes en sistemas que son macros, es decir, sistemas de mayor tamaño. La estadística lo que hace es ir más allá y llegar a lo que son las partículas, y tratar de vincular por ejemplo, temperatura promedio que tiene las partículas en un sistema con lo que son observaciones macroscópicas como la temperatura y la presión que puede tener ese sistema. ¿Sí? Eso escapa a lo que es el curso, así que de momento nada más que vamos a estar con la termodinámica clásica.
Bien, ahora vamos a empezar con una serie de definiciones. Capaz que es aburrido, capaz que no, pero tenemos que hacer las definiciones para poder empezar a trabajar después con las transformaciones. Son cosas que probablemente ya hayan visto en cursos anteriores. Entonces la primera sería referida a lo que es un sistema, ¿sí? Entonces les voy a preguntar qué es lo que ustedes han visto, cómo definen lo que es un sistema. Un espacio delimitado. Sí, correcto, es un espacio delimitado, una porción que yo tomo, ¿sí? Para realizar el estudio. ¿Sí? Una porción del universo que voy a elegir para realizar. Déjenme ver si puedo. Tengo que admitir a alguien. Entiendo a Daniel cuando tenía problemas con el sistema por admitir gente. Denme un segundo. Una pregunta, porque las diapositivas que estás mostrando yo no las tengo. ¿Pueden ser distintas? Pueden ser distintas, pero es solamente formato. Seguramente si mirás las diapositivas por lo menos las que están en el aula, Sí. esta diapositiva está, solo que decorada un poco diferente. O sea, lo que dice, en contenido es lo mismo. Sí, en contenido es lo mismo. Cualquier cosa les aviso, pero creo que no hay una diapositiva entera nueva. Bien, entonces tenemos una porción que se aísla para su estudio. Básicamente ese es el sistema termodinámico. Pero a su vez, si dijimos que es una porción, nos está faltando algo. Como decimos, o sea, ¿qué es? Si me adelanta la diapositiva. Bien. ¿Qué es lo que ustedes entienden por frontera? ¿El límite? El límite, ¿sí? Que ahí les dibujé muy a grandes rasgos lo que sería la frontera de Uruguay. ¿Qué es lo que nos dice? Es el límite hasta donde va el sistema en este caso. ¿Sí? Básicamente eso, separa entonces lo que es el sistema de lo que es el ambiente, que va a ser todo lo que se encuentra entonces por fuera de mi sistema. O sea, si para definir el sistema realmente necesito definir entonces esta frontera. Y luego la otra cosa que vamos a ver es cuál es el estado, ¿sí? De un sistema, o cuál es cuando se encuentra definido, y básicamente es cuando las propiedades de ese sistema tienen valores conocidos, ¿sí? Entonces, el estado de un sistema se va a describir especificando los valores que tienen algunas o todas sus propiedades, ¿sí? Después vamos a ir un poquito más y vamos a ver cuáles variables vamos a estar considerando. Bien, si tuviéramos algo como esto, muy simplificado, pero supongamos que esto es un recipiente, ¿sí? Que tiene contenido un líquido en presencia de su vapor. ¿Qué sistema elegirían o dónde pondrían la frontera? ¿El vapor está dentro de lo que queremos estudiar? Puede que sí, vamos a decir que sí, después lo discutimos un poquito. Una botella, no sé. Envase hermético, por ejemplo. Bien, las Algo paredes cerrado. están eligiendo las paredes, eso es lo que me dicen. Uh-huh. Bien, es una opción y es la más usual. Bien, entonces, vamos con esta primero y después lo que tú decías de si el vapor está en mi interés o no. Si elegimos esta, elegimos una frontera que es una frontera real, porque coincide con algo físico en mi sistema, que es las paredes del sistema, y todo lo que está por fuera es el ambiente, ¿sí? Nada más complicado que eso. Ahora, ¿podemos elegir el líquido solamente y dejar el vapor fuera? Sí, en algún caso eso puede ser algo que necesitemos hacer por alguna razón. Los cambios que van a ver ahí son cómo se están dando las transferencias a través de esa frontera de mi sistema, ¿sí? Y capaz que lo vemos un poco más cuando demos al laboratorio, pero lo que importa cuando veamos los ejercicios. Cuando yo estoy definiendo una frontera en mi sistema, en realidad lo estoy haciendo de forma arbitraria. O sea que tanto que eligieran el vapor solo, el líquido solo o las paredes del recipiente, todas eran opciones válidas. Si elijo el vapor o elijo el líquido, son fronteras imaginarias porque no hay nada físico entre el líquido y el vapor, pero son fronteras y yo las podría utilizar. Va a cambiar, por ejemplo, si esas paredes fuesen aisladas térmicamente,
vamos a ver un poquito más adelante, que no va a haber transferencia de calor a través de esa frontera, ¿sí? Y en el otro caso, si elegimos solo el líquido, puede haber transferencia, ¿sí? Vamos a tener que analizarlo porque en realidad depende más que nada de lo que está ocurriendo y no de lo que mi sistema permite, ¿sí? Entonces yo puedo elegir la frontera que quiera, pero puede convenirme elegir una u otra en función de las ecuaciones o más bien de los datos que yo tenga, porque puede ser que no pueda determinar algún dato. Pero eso lo vamos a ver un poquito más cuando ya hayamos avanzado y tengamos ejemplos más concretos, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito los alcances que tiene la termodinámica y hasta dónde va a llegar y hasta dónde no va a llegar, ¿sí? Entonces la termodinámica nos va a permitir determinar, como dijimos, posiciones de equilibrio y cambios de estado que tiene el sistema. Si definimos hace un ratito lo que era tener definido el estado de un sistema, si yo hablo de un cambio de estado, ¿qué es lo que ustedes entienden? Que hay más de una fase. Cuando pasa de un estado a otro, ya sólido, líquido, líquido, sólido. Cambio del gas, sistema. sólido. Vamos Un a cambio de las diferenciar propiedades. perdón, Un cambio en las propiedades. un cambio en las propiedades. Entonces vamos a diferenciar esas dos situaciones. Cambio de estado de agregación y cambio de estado termodinámico en mi sistema. Como los nombres son muy parecidos, es muy común que pensemos que nos confundamos unos con otros y que capaz que yo incluso después me olvido y les digo cambio de estado refiriéndome a un cambio de estado de agregación. Entonces, cuando hablo de cambio de estado termodinámico, que es lo que vamos a estar usando en esta unidad, en realidad me estoy refiriendo a lo último que me dijeron, cambio en las propiedades del sistema. Con que cambie una propiedad del sistema, puede ser por ejemplo la temperatura, entonces yo voy a pasar de un estado inicial, ¿sí? Que en la anterior dijimos que un estado definido del sistema es que tiene las propiedades definidas, o sea, si tiene por ejemplo una temperatura, una presión dada y un volumen, ¿sí? Entonces voy a cambiar la temperatura y voy a pasar a otro estado en el cual tengo, por ejemplo, podría ser la misma o distinta a lo mismo, presión y volumen, pero cambio la temperatura. Ahí ya tengo dos estados diferentes y hay un cambio de estado en mi sistema, ¿sí? Que son los cambios que vamos a estar analizando. Puede o no ocurrir además un cambio de estado de agregación, pero no son la misma cosa, ¿sí? Un cambio de estado termodinámico no necesariamente va a ir acompañado de un cambio de estado de agregación, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? Bien. ¿No? Entonces, estábamos con los alcances. Dijimos que nos va a permitir determinar posiciones de equilibrio y las transformaciones que se van a dar y los sentidos en los cuales se van a dar, ¿sí? Entonces, estados de equilibrio del sistema, cambios en el estado de equilibrio del sistema, ¿sí? Cuando estoy perturbando de alguna manera ese equilibrio, por ejemplo, con ese cambio de temperatura que les decía, y el sentido en el cual se va a dar, que va a ser cuando veamos los criterios de espontaneidad, y entonces vemos si, por ejemplo, una reacción se va a dar en un sentido o en otro, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, esa reacción química, vamos a decir que, ustedes en realidad esto ya lo deben de haber visto, pero cuando tenemos la constante de equilibrio, vamos a poder determinar, por ejemplo, las especies que tengo en el equilibrio y las concentraciones que voy a tener. Pero a su vez también después con el criterio de espontaneidad van a determinar cuando no estamos en la situación de equilibrio, en qué sentido se va a desplazar la reacción. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la termodinámica? No va a podernos decir nada sobre el tiempo que va a durar el proceso ni el mecanismo de ese proceso, ¿sí? Entonces, el tiempo que va a tardar el proceso lo vamos a ver en las unidades de cinética, mucho más adelante, y también vamos a ver un poquito de lo que es el mecanismo. Acá nos vamos a concentrar con el alcance de la termodinámica. Seguramente también vieron en algún momento algo acerca de estas limitaciones, ¿sí? Porque el clásico ejemplo de cómo la termodinámica no dice nada sobre el tiempo, y es importante, es el ejemplo del pasaje de carbono diamante a carbono grafito. ¿Sí? ¿Ustedes saben en qué sentido es espontáneo este proceso? No. Hacia la derecha, creo. Hacia la derecha, correcto. ¿Sí? El diamante se transforma espontáneamente en carbono grafito. Entonces,
Muchas veces se usa como ejemplo precisamente porque uno diría, ¿por qué la gente va a pagar tanto por un diamante si va a transformarse espontáneamente en grafito? Y sin embargo, nunca hemos visto que eso pase. El tema es que acá justamente lo que juega es la parte de la cinética. El proceso es extremadamente lento, entonces no hay ningún riesgo en comprar un diamante porque no vamos a ver en nuestra vida que llegue a pasar a carbono grafito. Sin embargo, la termodinámica predice que eso es un proceso espontáneo. Entonces, ¿qué se considera espontáneo? O sea, que Espontáneo yo en no sentido. influya. No, el espontáneo solo te dice este proceso se va a dar espontáneamente en este sentido. Acá lo que estoy diciendo es tan lento que yo no lo voy a apreciar, pero eso va a ocurrir. ¿Sí? Sí, pero eso, pero cuando es que la palabra espontáneo entonces hace referencia a que sucede. Sí. Ta. Si yo, por ejemplo, los dos recipientes, o tengo una piedra en la mano y la dejo caer, es espontáneo que llega al suelo. O la dejo dentro de un balde para que no rebote y no tengamos otros problemas en medio. Entonces, la dejo caer dentro de un balde, yo sé que es espontáneo, que el sentido en el que vaya sea desde mi mano hasta el fondo del balde. Si lo analizamos con la parte energética que estábamos diciendo antes, sí va a haber conservación, estaba con una energía potencial determinada, terminó, digamos que podemos decir que está en cero cuando está en el fondo del balde, pero hubo una transferencia de energía por el agua en el balde y probablemente un poco también la energía térmica de la piedra. Pero yo sé que ese sentido es el espontáneo. Entonces lo que vamos a ver que la termodinámica nos permite justamente es ver cuál es el sentido espontáneo de los procesos. Todavía solamente estamos viendo, nos permite esto. Después con los ejemplos vamos a ver entonces en conclusión qué exactamente. ¿Ah? Pero los ejemplos que vemos son los cotidianos para que no sea más fácil. Yo sé que desde el fondo del balde esa piedra no va a volver a mi mano espontáneamente. ¿Sí? ¿Un poco más claro ahí? Sí. Bien. Hasta ahí las limitaciones. Vamos a seguir entonces ahora con más definiciones. Sistema ya se los pregunté, así que no se los voy a preguntar de nuevo. Porción del universo, que es el objeto de estudio. Y el ambiente que dijimos que era. Lo que lo rodea. Todo Eso. lo que rodea el sistema de estudio. Perfecto. Todo lo que queda por fuera de mi sistema de estudio es decir que está por fuera de aquellos que dijimos que era nuestra frontera, ¿sí? Que dijimos que podía ser tanto real como imaginaria, pero es la que va a decir hasta dónde el sistema y hasta dónde entonces empieza el ambiente. Y acá nada más que algo visual que ya lo vimos un poco, así que lo pasamos. Bueno, vamos a concentrarnos en sistema ahora porque siguiendo con nuestras definiciones tenemos que ver que hay diferentes tipos de sistema y clasificarlos nos va a permitir después ver cuándo utilizamos una ecuación y cuándo utilizamos otra y qué es lo que está pasando. Entonces, el primer sistema que tenemos es un sistema abierto. Decir que un sistema es abierto es decir que intercambia masa y intercambia energía con el ambiente. Podemos, para guiarnos intuitivamente, decir que abierto lo asociamos a no tiene tapa. Porque, por ejemplo, este sistema puede ser un sistema como una olla, que estamos calentando agua y está en ebullición, ¿sí? Y no tiene la tapa. Entonces ahí lo que vamos a tener es que intercambia masa, ¿por qué? Por el Sí, aire. Se evapora el agua. porque se evapora el agua, más que nada por eso. ¿Sí? Si nosotros definimos el sistema al comienzo de cuando colocamos nuestra olla, ¿sí? Podemos decir que la frontera es el recipiente, y cuando alcance la ebullición vamos a ver que hay salida de vapor, o sea que parte del agua está saliendo del sistema. ¿Sí? Va a arrastrar un poco también aire, así que también va a salir aire que estuviese por encima del agua antes de hervir. Bien, intercambio de masa. Y tenemos intercambio de energía porque, más que nada porque no tiene tapa, pero por lo general también vamos a tener por las paredes del recipiente que van a ser conductores. Luego vamos a tener sistema cerrado, donde la restricción que vamos a agregar es que no va a intercambiar masa, o sea que un sistema cerrado puede intercambiar energía con el ambiente. Bien, acá podemos pensar en un sistema en el cual
sí tiene tapa, un sistema que no tiene aberturas, y donde adentro podemos tener líquido en equilibrio con su vapor, ¿sí? Si definimos las paredes del sistema como la frontera, no va a haber intercambio de masa, sin embargo puede haber intercambio con el ambiente, y estamos hablando de energía, o sea, puede ser en forma de trabajo o en forma de calor, como vamos a ver más adelante. Y luego tenemos un sistema aislado no intercambia ni masa ni energía con el ambiente. Podemos también asociarlo, aislamos el sistema, no permitimos que tenga, como dice ahí, ninguna interacción con lo que es el ambiente. Y vamos a hacer una pequeña salvedad más, que es el sistema que es aislado térmicamente. En este caso nos estamos refiriendo exclusivamente a lo que es el intercambio de calor con el ambiente, ¿sí? ¿Qué pasa con estos dos últimos casos? Estamos diciendo que no hay intercambio ninguno de energía con el ambiente. ¿Qué les parece en el mundo real? ¿Eso será posible? No, Lo hemos intentado, ¿verdad? Sí, es posible. ¿O no? ¿Cómo, profesora? ¿Cómo? Nos gustaría creer que sí. No Sí se es me ocurre un posible. ejemplo. Bien. Ejemplos de... el universo, Pero no es creo. duradero, ¿no? Es aislado térmicamente, pero no dura toda la vida. Exacto. El ejemplo más clásico de eso, ¿cuál es? De El termo. cotidiano. El termo. ¿Tá? Ese obviamente no intenta llegar al cero, intenta que sea bueno como para las horas que lo necesitamos, ¿sí? Y algunos son mejores y otros son peores. Pero Entonces ahí dice, tampoco habría un intercambio de masa. si está cerrado, no. Si lo abrimos y sacamos agua para cebar el mate, probablemente sí. O sea, todo depende. Por eso les decía que en realidad el tema de abierto, cerrado, aislado o aislado térmicamente depende mucho de lo que está ocurriendo en mi sistema. Por más que lo permita el sistema, si no hay intercambio de masa, por ejemplo, si yo tengo, bueno, ahora les iba a dibujar un ejemplo, pero... Perdón, si hay yo una tomo- compañera que estaba pidiendo para ingresar. Bien, gracias por avisar. Entonces, si yo tomo el agua como mi sistema, si no hay evaporación durante el proceso, yo igual podría decir que no hay intercambio de masa, porque no hubo evaporación, no la puedo considerar despreciable, ¿sí? En este caso, bueno, si vamos a abrir el sistema y vamos a sacar agua, probablemente haya intercambio de masa, o si lo dejamos abierto y estando a casi 100 grados, comienza a haber evaporación considerable por la tapa, ¿sí? Bien, ¿en qué estábamos? En si existe un caso ideal. En realidad nosotros vamos a tratar de llegar al caso ideal, pero no existe un sistema que lo pueda lograr por completo. Son sistemas ideales. Hablar de aislado, que no intercambia nada de energía y nada de masa, o aislado térmicamente, que no intercambia calor, son sistemas ideales. Y a los efectos de ejercicios vamos a trabajar con esos sistemas ideales y vamos a ver si nos podemos o no aproximar cuando queremos utilizar las ecuaciones. En la En el práctica espacio, en el vacío, podría ocurrir podría ocurrir qué cosa. que sea aislado térmicamente o... Que no Bueno, pero haya si es intercambio. vacío, El sí, no problema tiene es que sentido. sí hay intercambio por medio de radiación a través del espacio. Es la Es el única fondo de forma de microondas. transferencia de calor, pero existe aún en el espacio. Sí, sí. Entonces creo que ni siquiera así lo lograríamos. Pero evidentemente podemos ir cambiando cosas que nos lleven a cada vez más cerca de esa situación. Lo único que quería aclararles es eso, que en realidad son sistemas ideales con los que se puede trabajar, y obviamente si podemos aproximarlo lo vamos a usar. O sea, justamente en fisicoquímica trabajamos mucho con lo que son las aproximaciones. Y en capacidad calorífica vamos a trabajar con un sistema aislado térmicamente, que es un termo que capaz que es peor que cualquiera de los termos que ustedes utilicen para tomar mate, y sin embargo vamos a ver que podemos trabajar con las ecuaciones para un ¿Lo del sistema laboratorio? en el laboratorio. Ah, sí. ¿Sí? ¿Los conoces? Sí. Bien, Tienen entonces, dibujos de mapaches o algo así. sí, creo que unos ositos, unos mapaches, Sí. sí. Bien, entonces, ¿les puedes contar a los compañeros si esos intercambian calor con el ambiente? ¿Sí? Eh, y a ver, técnicamente sí, pero al momento de trabajar y todo eso tampoco es algo tan apreciable.
Bien, sí, depende un poco también de qué cosa, o sea, de la temperatura del ambiente y la temperatura del Sí, sistema, claro. de la diferencia de temperatura. Pero en realidad lo que van a ver después es que hay un pequeño cambio, ¿sí? Que lo vamos a estar viendo en la gráfica. Entonces, el sistema sí puede llegar a intercambiar una vez que calentamos, ¿sí? Pero nosotros vamos a corregir eso con un método gráfico. ¿Ah? Pero lo único que quería era solo aclarar que son casos ideales. Luego nosotros podemos o aproximarlo o corregirlo para poder entonces trabajar como si tuviéramos ese sistema. ¿Sí? Pero sí, ya van a ver los ositos si es que nos lo permite, porque capaz que tenemos que cancelar, pero por ahora vamos a ver. Bueno, después lo otro que tenía por acá es que les había dibujado, creo, si no me arrepentí, bien, un sistema muy parecido al que vimos antes, solamente que le saqué el vapor para no tener mucha discusión en cuanto a lo que era el intercambio que podíamos tener ahí. Entonces, si dibujamos una frontera como esta, y en este caso no hay vapor, solamente líquido, estamos a una temperatura menor, entonces este sistema sería abierto, si yo dibujo esa frontera. ¿Solo está dibujada imaginariamente? Es la que yo elegí para trabajar. Es arbitraria y en realidad no es imaginaria por definición. Imaginaria implica que no coincide con alguna parte del sistema. En este caso coincide con las paredes, aunque capaz que no se notan. Ah, o sea, es un recipiente cerrado. Es un recipiente. Está. Muy simplificado. Bien, sistema abierto. Si está cerrado por todas partes, no. Bueno, no hay ningún lado, no hay abertura, así que no intercambia masa. ¿Intercambia energía? Sí. Y sí. En Por las principio paredes. podría hacerlo, va a depender de cómo son esas paredes, ¿sí? Y cuánto yo pueda hacer la aproximación, pero en principio cuando nos dicen que las paredes son aisladas térmicamente, vamos a estar asumiendo que son ideales, ¿sí? Salvo indicación contraria. Entonces, ahí la pregunta que me tenían que hacer era esa, ¿es aislado térmicamente la pared o no? Vamos a asumir que sí. Si es que sí, Cerrado. bien, es cerrado, no intercambia masa, pero puede tener intercambio de energía. Bien, ¿puede ser aislado? Depende de la pared, ¿no? No porque dijimos que intercambia energía. ¿O no? No, dijimos que no. O sea, vamos a suponer Perdón. que este blanco no nos permite intercambio de calor, en principio. Entonces sí sería Aislado un sistema térmicamente. aislado. Sí, es aislado. Bien. En principio podemos considerarlo aislado. Lo único que podría cambiar la situación es si, por ejemplo, como tienen en capacidad calorífica, tuviesen una resistencia, ¿sí? Pero no la vemos en el sistema, así que probablemente no haya. Entonces, en principio, si no depende solo de las paredes, sino de las componentes que tengo en el sistema, si tengo alguna forma de, por ejemplo, realizar trabajo, ¿sí? Pero en este sistema puedo decir aislado porque solamente tengo las paredes y está completamente cerrado, dijimos que son aisladas y no permiten intercambio de calor, que es lo que se puede ver. Bien, seguimos entonces. Bueno, les había puesto otro, pero lo hablamos un poquito hoy con la duda que tenías en la anterior, de si podía o no podía tomar el líquido y dijimos que sí, y entonces en este sistema, en esta nueva frontera, teníamos que cambiar la situación. Y depende un poco de lo que les decía hoy. Si yo voy a considerar que hay una evaporación apreciable, entonces este sistema B, ¿cómo va a ser? ¿Cómo no entendí la pregunta? Si ahora elijo la frontera B, pero puede haber una evaporación apreciable del líquido, entonces Abierto. el sistema pasa a ser abierto, ¿sí? También hay que ver si está intercambiando o no energía con el resto del sistema, pero es probable que sí, si tengo evaporación apreciable. Pero si hay una evaporación, ¿no hay un intercambio de energía? Por eso les decía, es probable que sí, sí hay una evaporación apreciable. Entonces, en este sistema tendríamos, como bien dijeron, sistema abierto. Bien. Propiedad, que en realidad ustedes ya lo conocen a esto, propiedad es una característica que pueda medir en el sistema, puede ser la masa, puede ser el volumen, puede ser la presión, puede ser la temperatura,
etcétera, ¿sí? Tenemos muchas propiedades que podemos medir en el sistema. Ahora vamos a diferenciar lo que es propiedad intensiva de lo que es propiedad extensiva. Seguramente este concepto ya lo vieron. Si es intensiva, ¿qué implica? Que no depende de la masa, ¿no era? Bien, correcto. Que no depende de la masa, es decir, de la porción del sistema que yo estoy estudiando, ¿sí? No importa si yo aumento la cantidad, esta propiedad continúa teniendo el mismo valor. ¿Qué propiedades conocen que sean intensivas? La Velocidad, densidad, aceleración. conductividad y cosas así. La densidad, perdón Su que no punto lo- de fusión, su punto de ebullición. Bien, con punto de ebullición, podríamos decir qué magnitud entonces. Temperatura. La temperatura, correcto. La temperatura, la densidad de hecho es un cociente de propiedades extensivas, que ahora vamos a nombrarlas, pero es lo contrario, o sea, depende de la cantidad. Entonces, cociente de propiedades extensivas siempre va a ser propiedad intensiva, nos independizamos de la variable masa justamente al dividir por ella. Al dividir por el volumen nos independizamos entonces del volumen y entonces nos queda propiedad intensiva. ¿Eso Entonces, siempre? sí, cuando dividen dos propiedades que son extensivas, les va a dar una propiedad intensiva. Bien, entonces estábamos con temperatura, densidad, y creo que lo voy a dejar por ahí, pero bueno, tenemos más obviamente concentración, viscosidad. En cuanto a Y propiedades dividiendo intensivas, dos intensivas, da intensiva, ¿no? no lo había pensado, pero sí, en principio sí. ¿Sí? Bien, propiedad extensiva entonces. Ahora el valor depende de la masa considerada y ahí, ¿qué propiedades, por ejemplo, tenemos que dependen de la masa? Volumen. La masa es un poco obvia. Es un poco obvia, pero es correcto. La masa es una propiedad extensiva, el volumen es una propiedad extensiva, como dijeron muy bien, el número de moles es una propiedad extensiva, ¿sí? Y después vamos a ver que también otras que seguramente ya vieron y vamos a estar repasando, la variación de entalpía, la variación de entropía y la variación de energía interna son propiedades extensivas también, al igual que el calor es una propiedad extensiva, ¿sí? Bueno, y en función de esto vamos a definir otra cosa que es sistema homogéneo. En un sistema homogéneo vamos a decir que las propiedades justamente intensivas son iguales en todos los puntos o varían de forma continua, ¿sí? Y un sistema heterogéneo Que Va no a es ser igual en todos los diferente. puntos. no necesariamente diferentes en todos los puntos, pero ¿qué vamos a ver? Zonas donde, Hay mayor concentración o menor temperatura. bien, las propiedades cambian y no va a ser de forma continua, correcto. ¿Sí? Probablemente lo hayan visto al revés, yo acá seguí los lineamientos para no cambiarles las diapositivas. Sistema heterogéneo, propiedad intensiva varía en forma discontinua. O sea, lo que vamos a encontrar son porciones, ¿sí? Zonas donde tengo una parte del sistema donde hay propiedades homogéneas, las propiedades intensivas son iguales, y otras zonas donde tienen valores distintos, pero son iguales entre sí. Lo cual se define a partir de lo que es la fase, ¿sí? Porque si nosotros decimos que la fase es un conjunto de puntos para los cuales las propiedades intensivas son constantes, entonces después podemos decir que el sistema homogéneo presenta una única fase y el sistema heterogéneo tiene más de una fase, por lo menos dos. ¿Sí? ¿Varía de forma continua? ¿Cómo sería? Por ejemplo, que tengas gradientes de temperatura, gradientes de concentración, pero no tenemos un cambio abrupto. O sea, para que tú veas dos fases y el sistema pueda ser considerado heterogéneo, tiene que haber un cambio importante de las fases que entonces permita eso, ver dos zonas o más que tienen propiedades tan diferentes que, no sé, son visiblemente diferentes. ¿Sí? El cambio es abrupto, el cambio no es continuo. No va en aumento gradual, sino que pasa de un valor constante a otro. ¿Sí? Okay. Bien, seguimos con definiciones. Entonces ahora vamos a definir lo que es el estado de un sistema. Es el conjunto de propiedades que presenta el mismo. ¿Sí? Es un poquito, ya lo habíamos estado cuando decíamos que queríamos ver qué era un sistema definido y decíamos que teníamos que conocer las propiedades de ese sistema. ¿Sí? Y luego tenemos lo que son las variables de estado. Y son propiedades elegidas como independientes. ¿A qué va esto?
cuando un sistema se encuentra en equilibrio, ¿sí? En un determinado estado entonces definido, no todas las propiedades van a ser independientes. Ustedes estuvieron viendo con Daniel que yo puedo, por ejemplo, si tengo un sistema en donde hay un gas, vamos a suponer un gas ideal, yo puedo vincular entonces la presión de ese gas con la temperatura para un número de moles determinado y un volumen determinado. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo presión y temperatura? Sí, ¿cómo vinculo la presión con la temperatura si tengo un sistema donde tengo volumen constante y un número de moles dado? ¿Tengo alguna forma de Sí, con la vincular? ley. Por las leyes. Por las leyes, sí, de los Correcto. gases. La ley de gas ideal, sí, sí puedo considerar el gas ideal, que es lo que vamos a estar haciendo en todo el curso, entonces voy a utilizar la ecuación de gas ideal. O sea que lo que hay es una ecuación que me vincula una con otra, quiere decir que no son independientes. Entonces lo que cambia cuando hablo de variables de estado es que son variables son independientes, ¿sí? Bien, el otro concepto es funciones de estado. Ese seguramente lo han visto. ¿Se acuerdan lo que es función de estado? Que solo importa el principio y el final, no el recorrido. Perfecto. Función de estado es exactamente eso, ¿sí? Depende del estado inicial y del estado final, y no de todos los pasos intermedios que se han realizado para llegar desde ese estado inicial hasta ese estado final. Las funciones que vamos a ver de estado son la variación de entalpía, la variación de entropía, la variación de energía interna, y las que no son funciones de estado son las que son funciones de línea, y lo que vamos a ver es el trabajo y el calor. Esas dos son de línea y sí dependen de lo que ocurra en el medio entre ese estado inicial y ese estado final, ¿sí? Son funciones de la trayectoria. Bien. ¿Calor y cuál más dijo? Calor y trabajo. Lo vamos a retomar después igual, porque vamos a ir justamente a definir calor y a definir trabajo más adelante. Bien, entonces ahora es cambio de estado, que es un poco lo que les decía antes. Sí, habíamos estado conversando sobre definir cambio de estado y diferenciarlo de lo que es el cambio de estado de agregación. Entonces, si cambian las propiedades, hay un estado inicial y un estado final, y entonces yo tengo un cambio de estado aunque solamente sea una la propiedad que cambia, ¿sí? Bien, y después proceso de transformación, que lo que incluye es un poco la trayectoria, ¿sí? Vamos a tener un determinado proceso donde van a estar entonces variando las propiedades del sistema. Y por último, lo que vamos a definir es lo que es el equilibrio termodinámico. Estoy pensando si les puedo preguntar eso, puede ser. ¿Qué es lo que ocurre cuando se alcanza el equilibrio termodinámico? Sí han trabajado con eso, ¿verdad? No. ¿No? Reacciones en equilibrio, por ejemplo. Cuando todas las masas están igualadas, puede ser. ¿Se iguala a los lados de la Todas las ecuación? propiedades. Bien, las propiedades están igualadas, puede ser. Las velocidades. Las Igual, velocidades se igualan cuando son reacciones, es correcto, de un sentido y el otro. cuando están en equilibrio las Sí. reacciones, puede haber, no están igualadas, pero, o sea, que están en equilibrio, pero no estar igualadas. ¿Y qué es lo que pasa a lo largo del tiempo? Me hablaban un poco de propiedades en el sistema. A lo largo del tiempo, si por ejemplo hablamos de la concentración de un reactivo, Pueden cambiar. pueden cambiar si estoy en equilibrio. No. Si está en equilibrio, no. Es un estado estacionario en realidad, porque justamente el estado estacionario se define como cuando en el tiempo las propiedades no cambian y son constantes. Entonces el equilibrio termodinámico es el estado estacionario de un sistema aislado, que implica el equilibrio térmico, el químico y el mecánico, ¿sí? Las propiedades en el tiempo no varían, y lo define para sistema aislado porque vamos a estar considerando que si el sistema está recibiendo un aporte energético, ¿sí? Entonces el sistema no puede estar en equilibrio. Puede llegar a estar en estado estacionario, ¿sí? Pero no puede estar en equilibrio termodinámico. Entonces por eso lo definimos para sistema aislado. Es cuando no hay
un aporte energético en el sistema, ¿sí? Que se está realizando. El sistema luego evoluciona y después de un aporte energético y alcanza la situación de equilibrio, pero nunca vamos a decir que está en equilibrio durante el aporte energético, ¿sí? Bien. Después tenemos la trayectoria o camino, que un poco ya lo estuvimos conversando, son todos los estados intermedios por los que pasó el sistema en un proceso determinado. Y ya que mencionamos procesos, lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito de algunos procesos que van a utilizar mucho, digamos, a lo largo del curso. Vamos a estar hablando de procesos y vamos a estar definiendo etapas, y muchas de ellas van a cumplir lo que vamos a estar diciendo ahora, o sea, les van a mencionar etapas con los nombres que definamos ahora. Tienen material, pueden consultar, nada más entender a qué se refiere cada uno hoy y tenerlo a mano, ¿sí? Entonces, primero tenemos un ciclo. Nosotros podemos tener un proceso que sea cíclico, y ahí el estado inicial es igual al estado final. Básicamente parto desde un determinado punto, ¿sí? Y vuelvo, no, me fui para el otro lado, y vuelvo al mismo punto, ¿sí? Nada muy complicado. Después tenemos un proceso que es isóbaro. Isóbaro alude a presión exterior constante. Esto lo podemos tener, por ejemplo, si tenemos un cilindro, ¿sí? Con un determinado émbolo, y la presión externa es constante, ¿sí? La presión que está afuera, que puede ser la atmosférica, no cambia, entonces tenemos un proceso que va a ser isóbaro. Después tenemos un proceso monotermo. Este proceso es análogo al anterior, la única cosa es que en lugar de ser presión exterior constante, vamos a tener temperatura exterior constante, por lo cual podemos tener, por ejemplo, un sistema dentro de un termostato. Un proceso isotermo, ahí lo que ocurre es que lo que va a ser constante es la temperatura, pero del sistema. La temperatura interior va a ser constante. Y por último, un proceso isócoro, en el cual el volumen es constante, que es el más sencillo porque, de imaginar por lo menos, porque es simplemente con un recipiente rígido donde no se permite cambio de volumen. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta acá? No. Vamos a definir entonces... No sé cuál es la raíz de la palabra, porque en isóbaro habla de presión en el exterior y en isotermo habla de la temperatura, pero en el interior. Perdón, a ver, vamos a ver. Isotermo y varo, isobaro. Iso viene de igual, entonces no te define si es para el sistema o es para el ambiente. Y o sea, se estableció así y ya está. Claro, es igual presión y el otro es igual temperatura. No te está diciendo de dónde. Simplemente, por eso lo planteamos ahora para ponernos de acuerdo, como quien dice, cuando hablemos de un proceso isóbaro va a ser presión exterior constante. Y cuando hablemos de proceso isotermo, temperatura interior constante. ¿Y en bibliografía cómo lo toman? Así tal cual. Ok. Sí. Bien, entonces vamos ahora sí a pasar a lo que es la definición de calor y trabajo. Entonces, ahora después de todas estas definiciones, vamos a empezar un poquito a ver más la aplicación. Entonces, en cuanto a calor, ustedes tienen una idea de a qué llamamos calor, probablemente ya lo hayan estado viendo. Porque capaz que quiero hacer aclaraciones y ustedes ya lo tienen súper claro. Sé que se confunde con la temperatura, pero no me acuerdo. Bien. La transferencia es una forma de transferir energía. Perfecto. Es una forma de transferencia de energía, es una energía en tránsito, y por eso la vamos a diferenciar de lo que es la temperatura, que tú decías que suele confundirse, y es así, porque la temperatura en realidad es una magnitud, ¿sí? Una característica de nuestro sistema. Pero el calor no es una magnitud del sistema, sino que no tengo calor, si bien decimos normalmente en verano tengo calor, pero esa expresión cotidiana es correcta en lo cotidiano, pero no es correcto en la parte termodinámica, ¿sí? No puede tener calor el sistema, sino que puede ceder calor o recibir calor, ¿sí? Porque es, como bien decía, una energía en tránsito a través de la frontera, ¿sí? Entonces estrictamente se define como toda energía que fluye a través de la frontera del sistema durante un cambio de estado, que ya vimos que cambio de estado alcanza con que cambie una propiedad del sistema, y tenemos entonces un estado diferente al inicial, en virtud de una diferencia de temperatura, y acá es donde entra la temperatura,
entre el sistema y el ambiente, ¿sí? Se va a dar cuando exista una diferencia de temperatura, y siempre va a ser desde el punto de mayor temperatura al punto de menor temperatura, ¿sí? Entonces esa es la definición que tenemos, ya nos define en qué sentido se va a estar dando y a qué se refiere, ¿sí? ¿Podés repetir lo que habías dicho de que un sistema no es que tenga o no tenga calor, sino que en realidad puede ceder calor, estar ceder? cediendo calor, o recibiendo calor, ¿sí? Eso puede ocurrir a través de su frontera, ¿sí? Pero no va a tener calor, porque en realidad es como una energía que está fluyendo a través de la frontera. O sea que no puedo decir que está ahí, sino que simplemente a través de su frontera recibió tantas calorías y tanta energía. Bien. Y lo otro que les decía es esto de la temperatura elevada es diferente de calor, ¿sí? Usualmente cuando algo está muy caliente tiene una temperatura muy alta y nosotros decimos que está caliente asociándolo a calor, pero en realidad estrictamente lo que tiene es una temperatura elevada, lo cual implica que la energía cinética, ¿sí? La energía térmica que tienen las partículas en ese sistema es elevada, y por eso vamos a observar una temperatura elevada como una magnitud de intensidad del sistema, ¿sí? Que mide eso, la energía térmica que tiene. Pero no es lo mismo que el calor, ¿sí? Puede ser que la temperatura elevada sea producto de una transferencia previa de calor, pero no es calor lo que tiene es una temperatura elevada. Bien, y ahí nada más hay efectos que pueden estar asociados con el calor. Podemos tener un cambio de temperatura, lo más usual. Podemos obtener un cambio, ahora sí, estado de agregación, puede o no ocurrir, ¿sí? O sea, va a haber un cambio de estado en el sistema, pero no necesariamente un cambio de estado de agregación, pero puede ocurrir. Y pueden también ocurrir reacciones químicas al entregarle, ¿sí? Energía al sistema que pueda permitir entonces que ocurra. Bien, ahora lo que vamos a ver es un poco cómo, qué unidades vamos a estar utilizando para definir el calor. Estaba viendo si me había olvidado de decirles algo. No, creo que vimos todo. Entonces, acá es nada más que una definición estricta. El valor del calor puede, respecto a una masa de líquido que cambia en un grado su temperatura de partida a una temperatura y presión dada, que es lo que me va a definir justamente la unidad de calor, ¿sí? Porque una caloría está definida para la cantidad de calor que yo necesito para elevar la temperatura de 1 gramo de agua desde 14,5 a 15,5. El por qué estoy estableciendo además la temperatura y la masa lo vamos a ver o comprender un poquito más ahora cuando veamos capacidad calorífica, porque está relacionado con eso, o sea, la energía que yo voy a necesitar entregar para lograr elevar la temperatura en 1 grado va a depender de la masa que yo tenga, y a su vez va a depender de cuál es la temperatura inicial, ¿sí? Porque la capacidad calorífica de mi sistema, que es la que determina cuánta energía se necesita para una variación de temperatura, puede variar con la temperatura a su vez, ¿sí? Pero por ahora, dejémoslo como la definición que es, una caloría es eso, y en realidad nosotros básicamente en el curso vamos a estar calculando en esa unidad y no vamos a estar pensando en la definición, ¿sí? Así que no se estresen demasiado con eso. Bien, ahora vamos a ver los signos por convención, y acá esto es como lo dice, por convención, o sea, en el calor creo que no hay diferencia, en el trabajo vamos a ver que sí, hay 2 convenciones. Si ustedes se basan en la bibliografía, en el castellano, por ejemplo, van a encontrar la otra. Entonces vamos a ir simplemente viendo eso. Ustedes tienen material, les recomiendo que se basen por las convenciones nuestras, porque si se basan en la otra, el criterio es que avisen, o sea, si se van a basar en la otra convención. Más adelante lo retomo y vemos cuando pasemos por esa convención, ¿sí? Pero en principio este signo obedece a esa convención. Entonces, por convención el calor que ingresa al sistema a través de la frontera, ¿sí? Un calor cuando la temperatura ambiente es mayor a la temperatura del sistema, entonces el flujo de calor se va a dar desde el ambiente hacia el sistema, vamos a considerar signo positivo, ¿sí? Por eso les dice, por la definición, hablando de la masa de agua en el ambiente se enfría y la masa de agua en el sistema se calienta, ¿sí? Viéndolo para una masa de agua. Obviamente, si pasa lo contrario, entonces
vamos a considerar que el calor es negativo, ¿sí? O sea que el calor que ingresa al sistema es positivo, calor que sale del sistema es negativo, ¿sí? Bien, como les dije antes, este calor va a ser una función de la trayectoria, o sea que no es una función de estado, va a depender del camino que se siga para esta transferencia, ¿sí? Cambiamos las etapas, cambiamos el camino y tenemos una cantidad de calor diferente. ¿Puedes repetir perdón, lo de calor negativo y calor positivo cuando se da? Bien, es más sencillo de lo que parece, o sea, si tu sistema a través de la frontera le ingresa calor, ¿sí? Pongo mi sistema, un recipiente, ¿sí? Lo sumerjo sobre un termostato y es agua a una determinada temperatura. Si la temperatura de esa agua es mayor a la temperatura del sistema, el calor va a ir desde el termostato, desde el agua externa, hacia el sistema. En ese caso va a ser mayor que cero. O sea, siempre que la energía ingresa al sistema, el calor, perdón, porque así no lo generalizamos, siempre que el calor ingresa al sistema es positivo, nada más que eso. Solo Buenísimo. marca el, o sea, la dirección o el sentido. ¿No? Lo vamos a ver gráficamente igual, de nuevo, con un dibujito bien esquemático. Bien, a su vez, el calor, que hoy también se los mencioné, es una propiedad extensiva, o sea que va a depender de la cantidad, ¿sí? Y es un poco como que lo tenemos intuitivamente, porque si tenemos mayor cantidad de masa, entonces el calor que va a fluir no va a ser el mismo, ¿sí? Mayor masa en el sistema va a cambiar la cantidad de calor que puede transferir. Bien, y por último las unidades, que un poco ya definimos la unidad de caloría arriba, pero vamos a estar utilizando unidades de energía, y pueden utilizar tanto joule caloría como litro atmósfera, aunque litro atmósfera a mí no me gusta mucho porque no es la más usual de energía, es una unidad permitida y no tiene nada de malo si la usan, pero es recomendable que usen joule o calorías. Bueno, y ahora vamos a definir mecanismos de transferencia de calor, ¿sí? Tenemos básicamente tres, y es posible que ustedes los hayan visto. La conducción es el mecanismo más conocido de transferencia de calor. Entonces, estoy pensando si les puedo preguntar, pero creo que no sé cómo guiarles a la pregunta. Si nosotros colocamos dos sistemas que están a diferente temperatura, que es el ejemplo que habíamos estado trabajando, dijimos que vamos a esperar que el calor fluya, desde el que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura, ¿sí? El calor que van a transferir, o la forma en que lo van a transferir, va a depender un poco de el material que tengamos. En el caso de la conducción, estoy pensando cómo llevarlos a, pero digamos, lo que implica la conducción es que no hay movimiento de partículas a nivel macro, ¿sí? No hay, después cuando veamos convección van a ver la diferencia, pero acá simplemente la conducción es por diferencia de temperatura y contacto entre los materiales. Puede darse tanto en sólidos como en líquidos como en gases. Si yo tengo sólidos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber vibraciones de las partículas del sólido, ¿sí? En sus posiciones reticulares, y a través de esa vibración, ¿sí? Si están en contacto dos materiales con diferente temperatura, entonces por estar contiguos y esas vibraciones van a ir transmitiendo de alguna manera entonces esa energía. Pero no vemos un movimiento de partículas a nivel macro, ¿sí? Bien, en los líquidos y en los gases ya no va a ser tanto por vibración, sino por las colisiones que puedan tener esas partículas a nivel atómico, a nivel molecular, o sea, colisiones intermoleculares que vamos a tener ahí. Bien, estoy pensando si me olvidé de algo. Bien. Entonces, la conducción es una transferencia de calor de una parte a otra de un determinado cuerpo, como les dice ahí, sin desplazamiento apreciable de las partículas constituyentes, que es lo que estábamos comentando. O sea, nosotros tenemos dos zonas de diferente temperatura, a través de este material se va a dar la transferencia de calor, y esta transferencia va a depender de la naturaleza de este material, del área que esté en contacto, o sea que cuanto mayor área va a ser mayor la transferencia de calor que se va a poder permitir por conducción,
de la diferencia de temperatura, que también a mayor diferencia, entonces mayor va a ser la transferencia de calor, y de la distancia, y ahí sí va al contrario, cuanto mayor sea esta distancia, menor va a ser entonces la transferencia de calor. Y esa acá es, que la relacionaba con el material, va a ser una constante, que es la conductividad térmica correspondiente a cada material. Nosotros sabemos un poco sobre los materiales, si son conductores, si son aislantes. Los metales sabemos que son materiales que pueden conducir muy bien la temperatura, ¿sí? Son materiales muy compactos, entonces permiten, por esa vibración que decíamos hoy, una conducción muy buena de lo que es el calor. Y cuiden que no me equivoque en algún momento y les diga la temperatura, para no confundirnos con el concepto. ¿Podés repetir, porque no llegué a notar, de qué dependía? Porque dependía del material, del el grosor o algo así. Depende, es lo que tenés un poquito en la fórmula. Va a depender de la constante de conductividad térmica, que es la que está vinculada a cuál es la naturaleza del mismo material, del área, ¿sí? Si el área de contacto es mayor, intuitivamente asociamos con una mayor transferencia de calor, de la diferencia de temperatura, ¿sí? Cuanto mayor sea la diferencia, entonces de alguna manera, como ahí bien está la cantidad de calor por unidad de tiempo, entonces la cantidad que se va a transferir va a ser mucho mayor. Y si la distancia es mayor a recorrer, digamos, por esa transferencia, entonces va a ir en contra de lo que es la transferencia. Bueno, la otra forma que tenemos de transferir es la convección. La convección en realidad sí involucra movimientos de masa dentro de mi material, movimientos apreciables de porciones de este fluido o de material dentro, ¿sí? Entonces es una transferencia de un punto a otro dentro de un fluido por la mezcla de una porción del fluido con otra porción del mismo fluido. Esta puede ser tanto natural como forzada, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de convección? ¿No? Sí, en una estufa, por ejemplo, en los gases que suben. Bien, y correcto. Es verdad, vemos subir, es lo mismo tanto en una estufa como cuando comenzamos a calentar agua. ¿Sí? ¿Cómo? No te escuché, discúlpame. Bien, no, es lo mismo, está bien, produce un movimiento. ¿Y qué movimiento? Estoy tratando de ver si te lo llevo a la estufa o te lo llevo al agua, pero son la misma situación. Hay un movimiento de aire cuando nosotros prendemos una estufa, y hay aire que sube. ¿Por qué sube? Porque el caliente sube y De la el frío densidad. baja. Correcto, todo lo que dijeron. Es por la densidad y el aire caliente sube. El aire caliente sube porque disminuye la densidad con la temperatura, entonces ahí es donde se produce ese movimiento, justamente porque la convección natural es por diferencia de densidad. También lo pueden ver cuando colocan una olla a calentar, mucho antes de que comience a haber ebullición, ustedes van a observar que el líquido comienza a moverse y se comienza a mover por la misma razón. La zona que está más abajo comienza a calentarse y disminuye su densidad, haciendo que tienda a ir hacia arriba, y entonces ese movimiento permite que luego vaya transfiriéndose el calor a toda la masa de agua. Convección forzada, ¿cómo podemos hacer que esto ocurra de forma forzada? Lo hacemos todo el tiempo en el laboratorio. ¿Un agitador? Un agitador, correcto. Por medios mecánicos, o sea, por ejemplo, colocamos. Bueno, y la última es la radiación, que es la que les mencionaba hoy, que puede ocurrir en el espacio, y de hecho esta es la única, porque por lo general las tres formas de transferencia de calor van a estar ocurriendo en forma simultánea, pero la radiación es la única que puede darse aún en el vacío. Entonces en ese caso, esta va a ser la única que puede ocurrir, ¿sí? Se da mediante radiación electromagnética, y no tienen por qué saberse esta fórmula, pero acá lo que les muestra es que está vinculada con la temperatura absoluta elevada a la cuarta, ¿sí? Bien, y ahora, si no me equivoco, bien, vamos a estar viendo ejemplos en los cuales se da la transferencia de calor,
y un poco seguir diferenciando lo que es el concepto de calor y el concepto de temperatura. Entonces vamos a empezar con un recipiente que tiene agua en ebullición, ¿sí? Entonces lo que tenemos es el clásico pistón, el émbolo aislante, libre de rozamiento, y lo vamos a volver a decir más adelante, pero este émbolo libre de rozamiento o libre de movimiento es un pistón ideal que vamos a estar utilizando en la mayoría de los casos. No les quiero decir nunca vamos a utilizar otro, pero salvo aclaración contraria, por lo general les vamos a decir un pistón ideal, un pistón libre sin rozamiento. Es un pistón que no tiene masa y que no presenta rozamiento para que no tengamos que estar teniendo en cuenta la energía que se va a perder por ese rozamiento, ¿sí? Bueno, vamos a tener paredes que son aislantes, pero como ven solamente las que son naranja. Y tenemos vapor de agua y agua en ebullición. Y lo que tenemos abajo es una fuente calórica, ¿sí? Y que esperan que pase con la temperatura que tiene el ambiente, digamos, con la temperatura dentro del sistema. Obviamente es menor, ¿no? La temperatura del ambiente con respecto al sistema. A ver, de nuevo, temperatura del ambiente. No, al Con revés. respecto al sistema, sí, la temperatura del ambiente es menor. Capaz que miramos más acá abajo. Ah, claro, yo tomaba en cuenta, o sea, el exterior. Sí, capaz que fue mi culpa porque en principio hice esto, pero cuidado porque acá, no lo hice a propósito, juro, lo hice sin pensar, pero ahora que lo pienso de nuevo, esto dice aislado. O sea que por este lado no tenemos el de intercambio, sino que lo tenemos acá. Ahora entendí. Bien, pero es correcto lo que me dice la compañera, esto es temperatura mayor en el exterior, ¿sí? Valida la duda igual, está bien. Fuente calórica afuera, entonces la temperatura exterior es mayor que la del agua. ¿Cuál es la temperatura del agua? 99,9. 100 grados. Bien, Empieza correcto. cambio de fase. De ebullición, sí, del agua pura en principio, porque nos dice que solo tiene agua, a una atmósfera, que no lo mencioné, pero estamos con ese émbolo permitimos presión constante de una atmósfera, entonces tenemos una única posibilidad para la temperatura, es la temperatura de ebullición, y es 100 grados. Entonces lo que vamos a tener, que se los iba a preguntar, pero de todas maneras les dejé la diapositiva, así que lo tenían. Vamos a tener entonces, si la temperatura externa es mayor que la temperatura del sistema, vamos a entonces observar un flujo que va a ser ¿cómo? ¿De dónde a dónde? Desde el exterior hacia el interior. Desde exterior hacia el interior, perfecto. Y ahí es donde viene la convención, simplemente una vez que establecemos de dónde a dónde se da, recordamos la convención y decimos, cuando ingresa al sistema, entonces es mayor que 0. ¿Sí? Y eso cuando ustedes hagan cuenta después, ahora no estamos nada más que introduciendo al tema, pero cuando lleguemos a ejercicios y comencemos a hacer cuentas, nosotros sabemos de antemano qué es lo que está pasando. Entonces, si las cuentas nos llevan a un valor que es menor que 0 y vimos que lo que estaba pasando era lo contrario, vamos y revisamos las cuentas porque algo anda mal, ¿sí? Si aplicamos el criterio correcto y nos da negativo, es que nos equivocamos en algo, probablemente un número o algo que planteamos mal. Bien, sin embargo, decíamos recién, temperatura del sistema, el delta T va a ser 0. ¿Por qué? Porque si tengo una agua pura y tengo la presión determinada, hay un único valor de temperatura posible y es ese que ustedes dijeron de 100 grados. Entonces el delta T es 0. Bien, ¿dudas de este sistema? ¿Puedes repetir eso de lo último que dijiste, de delta T 0? Delta T 0, o sea, no hay cambio de temperatura en el sistema, ¿sí? Recordemos que esto se refiere al agua, o sea, al sistema, en este caso podemos definir el sistema. Y entonces, como está en ebullición, la temperatura es única, ¿sí? Un líquido puro que se encuentra en ebullición, se encuentra en equilibrio, va a tener, mientras exista líquido y vapor, la temperatura va a ser constante, ¿sí? Porque toda la energía que les entrega la fuente calórica en realidad se va en evaporación. Ok. ¿Sí? Igual acá les dice T constante, pero líquido puro en ebullición, temperatura constante. Bueno, ahora vamos a ver otro, que es una combustión en el interior de un recipiente que está aislado térmicamente, que ahí les dice puede ser un horno. Entonces, si tenemos una combustión
Primero, así como está el dibujo, ¿qué me dicen respecto al calor intercambiado? Menor a 0. No, igual a 0. No se intercambia. Claro, es igual a 0. Ah, no había visto lo de aislado. Correcto, bien. Eso, recomendación en los ejercicios también de parcial o de cuando están haciendo, lean de nuevo la letra, porque a veces nos pasa que leemos apurados, sobre todo cuando estemos nerviosos en un parcial, y no vemos eso, entonces volvemos a la letra por la duda. Este recipiente, sí, correcto, es aislado térmicamente, entonces, en principio, a través de la frontera, que no dijimos y no está dibujada, sí, siempre importa dónde voy a poner mi frontera. Si la frontera está en las paredes del recipiente, entonces no va a haber intercambio de calor a través de esas paredes. O sea que Q igual 0. ¿Qué pasa con la temperatura en el sistema? ¿Cómo va a ser al final respecto al inicial? Igual, va a ser la misma. Va a ser la misma. Esto recuerden que ahí les dice, puede En el ser sistema, el sistema está aislado térmicamente, ¿sí? Y lo definimos como frontera en las paredes. Y se está dando una combustión en el interior. ¿Va a ser mayor? ¿Todos de acuerdo? Porque me respondieron otra cosa, por eso volví a preguntar. Combustión, o sea, tienen combustión en una estufa, en un horno, ¿sí? Cuando usamos la cocina a gas. ¿Cómo es una combustión con respecto a endo o exotérmica? ¿Libera o absorbe? Calor. Exotérmica. Exotérmica, correcto, ¿sí? Por eso prendemos una estufa en invierno, porque es exotérmica, nos está liberando calor. Entonces la temperatura en el sistema, ¿sí? No hay transferencia de calor hacia el ambiente, la temperatura debido a la combustión está aumentando. Entonces lo que esperamos es que tengamos un delta T, ahí les dice distinto de 0, ¿sí? Y un calor igual a 0. ¿Ah? Esto también, si ustedes determinan Q igual 0, probablemente no tengan problemas, pero ojo con el delta T cuando saben que la temperatura tiene que aumentar, porque a veces pasa que en los ejercicios es una combustión y la temperatura me disminuye, y ahí tendrían que pensar algo anda mal. Entonces nos ayuda a veces a revisar cuentas. Pero estamos viendo que hay una diferencia, entonces tenemos conceptos totalmente distintos, calor y temperatura están yendo en sentidos diferentes. Bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo, es calefacción eléctrica de un líquido, calefón. Y después les voy a hacer una pregunta a ver si seguimos o dejamos para la clase que viene. Pero esto básicamente, como les dice ahí, es igual a un calefón y se parece mucho a lo que van a hacer en capacidad calorífica. Básicamente tenemos un recipiente, ¿sí? Paredes aislantes, o sea, está aislado térmicamente. Y lo que tenemos acá es una fuente conectada a una resistencia que se encuentra en el interior, ¿sí? Se las dibujé naranja para que lo asocien con caliente. O sea que la resistencia va a estar entregando de alguna forma energía, ¿sí? Bien. La pregunta acá sería la misma que estaba haciendo hasta ahora, que es, bueno, primero, ¿cuánto vale el calor transferido a partir de, a través de la frontera? Y ahí ustedes me pueden decir cómo eligen la frontera si quieren. 0. Bien. la pared del. Si la pared o sea, son las calefón, sí, el intercambio con el ambiente sería 0. Correcto. Si tomamos las paredes del recipiente, el calor intercambiado sería 0. Podemos llegar a tomar otro sistema y dejar la resistencia fuera. No voy a analizarlo mucho para no marearlo, pero sí, cambiando la frontera puede cambiar la respuesta. Con la frontera en las paredes, entonces no hay intercambio de calor porque las paredes son aislantes térmicamente, ¿sí? Y entonces calor igual 0. ¿Qué va a pasar nuevamente con la temperatura en el interior? Va en aumento. Aumenta. Correcto, va en aumento porque tengo un aporte energético desde la resistencia. Y van a analizar un poquito más eso con capacidad calorífica cuando hagamos la práctica, y ahí vemos qué tipo de energía y qué es lo que está pasando ahí.
Bien, y ahora vamos a ver una transferencia reversible de calor. Yo lo que estoy es mirando la hora y pensando si seguimos o lo dividimos. Y lo que les iba a preguntar es, ¿cómo les quedan a ustedes los horarios de laboratorio? Porque no estamos usando esos horarios y bien podríamos utilizarlos para no hacer una clase tan larga. Pero no sé si a ustedes en realidad les queda más complicado porque es más temprano. ¿A qué hora son los horarios, perdón? Buena pregunta. Daniel, estás por ahí, ¿no? Lunes y jueves a las 8, y viernes a las 3 y a las 6, y sábado a las 9. Sí, sábado no cuenten conmigo. Ahora no entendí tu pregunta. ¿El viernes ¿Están cuál era? preguntando quién se va a anotar a los prácticos? No. Solo les planteaba porque sinceramente a mí me parece un poco largo la clase teórica de 2 horas. Entonces, si a ustedes les parecía mejor hacerla en 2 veces, podíamos empezar a utilizar, capaz no hoy, pero empezar a bien. utilizar una clase de laboratorio para hacerla en 2 veces en lugar de hacer todo uno. Pero capaz que a ustedes les parece mejor dar todo uno. A mí me queda bien, así. No sé cuándo, capaz que no todo el mundo puede. Claro, el tema es el día, porque por estamos eso. anotados en distintos prácticos. Sí, yo tengo el viernes y ahí se superpone con inglés y economía, que puede ser que gente tenga clase ahí. Podría el lunes o hoy. Sí, no, yo era el viernes en realidad. Así que creo que no vamos a poder. Yo el viernes no. Tengo clase también el viernes. Yo iba a preguntar si me podía cambiar de... Bueno, en realidad ahora no estamos teniendo prácticos, pero que se me superpone con el teórico de Iki, al final. Supongo que no hay problema, le preguntamos a Daniel ahora. ¿Estás por ahí, Dani? Es con nosotros, ¿no? ¿Dani? No es con Paola. En realidad creo que es una mezcla de las dos. ¿Cuál es el cambio que querés hacer? No, saber si puedo estar en otro grupo, pero en realidad ahora que no estamos teniendo práctico no lo veo tan No, relevante. depende de la cantidad de gente que haya cuando vaya. No sé si habrá. Por eso. Aparte. ¿Ustedes Pero tienen idea? Porque no sé cuánta gente en la no, fecha no, para asistir. no sé si habría que preguntarle de vuelta a Paola. No sé si Anja vos te mandó algún. No, lo que mandó es lo último, eso que he mandado, que veíamos que había algunos grupos que superaban el cupo. O sea, ahora estamos limitados por el cupo del aforo por coronavirus. Entonces, Sí. no me acordaba de eso, pero eso No sí. sé, porque lo que nos mandó era totalmente incoherente. Había grupos de 13, otros de 18. No sé yo pensé que te había mandado uno nuevo. No me mandó nada nuevo. Falta todavía, si querés nos mandas mensaje, puede ser por el aula, puede ser por privado si querés. Y vamos viendo. Igual lo único que puede pasar es que en algún momento usemos los horarios de laboratorio para hacer algún ejercicio, pero no creo, porque como hay. Pero igual esas clases las van a grabar, ¿no? Porque si hay gente que no puede estar. Sí, siempre grabamos. Tata. Pero no creo que lo usemos porque como hay un parcial solo, la idea era apurarse, había más de un parcial para que pudieran ver un poco más y hacer algún ejercicio. Pero igual esas horas de práctico podríamos usarlas. O sea, O para Ahí va. resolver consultas. claro, al Exacto. menos para hacer ejercicio, para repasar Exacto. ejercicio. Eso era lo que estaba diciendo. No sé si de repente cuando avance un poco más los teóricos y tengamos más para hacer. Claro, que tengamos para hacer más ejercicio. Hay que avanzar un poquito. Pero sí, las vamos a tratar de usar. Capaz que lo que hacemos, bueno, además de grabar, coordinar un poco para ver cuál grupo, pero... Sí, yo creo Entonces que en los prácticos no veríamos cosas de prácticos. de momento no, cuando se nos habilite, sí. O sea, no vamos a tener nada de práctico, medio Zoom o como sea. La idea es hacer el práctico en el presencial. No, claro, lo entiendo, pero digo, no va a haber ninguna forma intermedia ni nada. Depende de cuánto se prolongue esto. La idea es que, sobre todo para el tecnólogo, sobre todo para el tecnólogo, y lo que ha dicho siempre Paola y lo que está siempre, es que es muy importante la parte práctica. Sí. Entonces, pero bueno, tampoco, no sé bien si va a depender mucho de lo que pase. Porque ahora mandaron
como que quedaron suspendidas hasta el próximo aviso, más o menos. Acá está suspendido todo hasta el 9 de mayo, pero no creo que el 9 se vuelva. No, yo vi que mandaron un correo que aquí decía. Facultad de Química está suspendido todo hasta el 9 de mayo. Sí, dice que el Consejo de las Facultades Químicas resuelve: 1. Suspender todas las actividades de clases presenciales hasta que la situación sanitaria sea apropiada de acuerdo a los criterios establecidos por el CDC. Sí, está. De momento no vamos a seguir. Lo que pasa es que, o sea, sí es cierto que siempre se piensa en la opción de hacer laboratorio virtual y se manejó incluso en el curso de facultad, pero se hizo la mitad del curso así y la otra no, porque no quedaba otra opción. Pero recuerden que la parte del laboratorio es como muy importante para ustedes y no hay forma de que podamos dar lo mismo por Zoom. O sea, No, claro. Es que además como que se toma... la parte práctica es imposible. Entonces, si podemos, vamos a insistir con que tengan el laboratorio como laboratorio, más que esta es una materia anual, que entonces capaz que lo permite. Pero ahora no les podemos contestar porque no sabemos, o sea, hasta que no ver cómo evoluciona la situación no lo sabemos. Vamos a seguir, profe. Sí, Entonces, exacto. Vamos a seguir porque ya son y 36. De todas maneras, lo que quiere decimos la vez que viene. Vamos a ver ahora transferencia de calor reversible, que es lo último que nos queda, si no me equivoco, para la parte de calor. Entonces tenemos que un sistema a una determinada temperatura en contacto con un termostato, que vamos a considerarlo ambiente, a una temperatura T más de T, que el dibujo más o menos sería eso, ¿sí? ¿Cuándo vamos a considerar que el proceso que tiene este sistema es reversible? Cuando la variación de temperatura, ¿sí?, sea un diferencial de T. O sea que va a ser, un diferencial es un valor muy pequeñito de temperatura que además les dice tiende a cero, ¿sí? Diferencial era delta, ¿no? Digamos que es más chiquitito, pero pueden considerarlo como un delta muy pequeñito, ¿no? Entonces, un pequeño cambio infinitesimal en la temperatura. La temperatura externa entonces va a ser aproximadamente igual a la temperatura del sistema, porque si yo hice apenas un cambio en temperatura, entonces no va a haber una diferencia apreciable. Yo voy a poder decir que en ese proceso la temperatura externa igualó a la temperatura del sistema, ¿sí? Lo que voy a hacer a continuación, ¿sí?, una primera etapa entonces en la que tenemos un T más de T, un cambio de temperatura pequeñito, voy a ir haciendo cambios sucesivos en los cuales solamente cambio un diferencial temperatura, siempre un cambio pequeñito. O sea que cada etapa que yo estoy realizando, siempre me mantengo a un paso de lo cual sería la situación de equilibrio, ¿sí? Porque apenas cambié la temperatura, entonces no hay una diferencia de temperatura muy pequeñita, ¿sí? Estoy muy cerca de lo que sería el equilibrio cuando las dos temperaturas O sea, están... estas serían situaciones sucesivas. Exacto, etapas sucesivas. Yo continúo haciendo etapas de intercambio de calor donde solo apenas varía. O sea, si yo variara la temperatura un valor delta T apreciable, entonces ya sabemos que si estoy por encima en la temperatura exterior, va a haber un ingreso, ¿sí?, una transferencia de calor desde el ambiente al sistema. Eso es lo que yo sé que va a ocurrir. ¿Ah? Y eso para nada es reversible. Pero si yo apenas aumento la temperatura, ¿sí?, estoy muy cerca de la situación de equilibrio, donde las dos temperaturas estaban iguales. Entonces me estoy moviendo siempre un infinitesimal respecto a la situación de equilibrio. Y voy haciendo eso en etapas sucesivas, apenas me muevo un poquito, ¿sí? Entonces, en todo momento las propiedades del sistema son iguales a las del ambiente, que es lo que estamos diciendo que estamos considerando. En la situación ideal podemos decir que son iguales, ¿sí? Entonces, de esa forma se recorre entonces un proceso reversible porque siempre me encuentro a un pequeño paso del punto de equilibrio, ¿sí? Vamos a tomarlo como definición. Para proceso reversible estoy a un pequeño infinitesimal de esa situación de equilibrio. Entonces esto sería una transferencia reversible de calor. Un proceso que en realidad es ideal, porque los procesos en realidad en la vida real son siempre irreversibles, pero trabajar con los procesos reversibles, como vamos a ver con ejemplos después, nos permite entonces ver los casos ideales para luego sacar conclusiones respecto a los casos reales, ¿sí?
Una pregunta, en el sistema, ¿el aumento de temperatura se daría internamente entonces? ¿O es por transferencia de afuera del termostato a T? Tengo que cambiar, digamos, la temperatura para que pueda entonces darse una transferencia. Podemos decir que al revés, que ahí está para el termostato, para el sistema, aumento de la temperatura del sistema. Podemos decir, pongo un termostato con una temperatura levemente superior al sistema, podemos decirle, y entonces se tendría a producir un cambio de temperatura. ¿Sí? Sí, bárbaro, gracias. Entonces el termostato tiene un infinitesimal mayor que el sistema, y ahí se produce el cambio. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bien. Vamos a ver ahora, después con los ejemplos capaz que quedan más claros las cosas que ahora no tanto. Vamos a ver ahora capacidad calorífica, que es algo que, como les decía, lo vamos a trabajar en la práctica de laboratorio. Y básicamente lo que vamos a hacer es definirla. Seguramente ya la han visto. No sé si empezar por preguntarles lo que han visto y después vamos viendo por dónde lo pensaba plantear acá. Si no lo han visto, igual seguimos. No me suena. Bien, entonces vamos a retomarlo. Seguro que la intuitiva sí la tiene. Acá está definido como inercia térmica. Inercia térmica es el concepto muy parecido a lo que es la inercia que nosotros conocemos de física, ¿sí? Que es la inercia en términos de física. La propiedad que tiene un cuerpo a... ¿Seguir constante? No, la resistencia a cambiar de estado. Bien, es la capacidad que tiene, correcto, ambas cosas, que tiene entonces de permanecer en el estado que se encuentra. Puede ser, por eso dices seguir constante, o sea, mantenerse en movimiento o quedarse en reposo, donde está si quiere quedar. Entonces la inercia es la capacidad que tiene ese cuerpo de lograr eso. Cuando hablamos de inercia térmica es más o menos lo mismo. Es la capacidad que tiene ese cuerpo de mantenerse en la temperatura en la que se encuentra, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo dos cuerpos con capacidades caloríficas diferentes, aquel que tenga mayor capacidad calorífica tiene mayor inercia térmica, o sea, mayor capacidad de permanecer en la temperatura en que se encuentra, aunque reciba un aporte de energía. ¿Qué quiere decir esto? Si yo a dos cuerpos diferentes les entrego energía, aquel que tenga la mayor capacidad va a responder o presentar una variación de temperatura mucho menor, porque tiene mayor capacidad, mayor inercia térmica, mayor capacidad de permanecer en la temperatura en que estaba. ¿Sí? Cuando yo ingreso energía, todos intuitivamente sabemos que si recibe energía va a aumentar su temperatura, pero aquel que tenga la mayor capacidad va a poder tener un cambio de temperatura menor, ¿sí? Frente a la misma cantidad de energía entregada. ¿Se entiende? Sí. Vamos a seguir un poquito y después hablamos de ejemplos. Entonces, por definición es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura del sistema en 1 grado. Y lo podemos ver de esta forma, ¿sí? La capacidad calorífica entonces va a ser un cociente entre la cantidad de energía, que acá lo estamos como calor, sobre la variación de temperatura. Entonces acá nos dice que es la cantidad de energía necesaria para que este delta T sea de 1 grado. O sea que acá lo que está fijándose el delta T, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos decir? Que vamos a necesitar para el mismo delta T, en este caso 1 grado, mayor energía a entregarle, ¿sí? Para ese mismo delta T, cuanto mayor sea la capacidad. Un poco lo que les estaba diciendo recién, ¿verdad? Necesito entregar más energía para el mismo cambio de temperatura. ¿Sí? ¿Se podría hacer un símil con la resistencia, el rozamiento? Porque el rozamiento te frena la velocidad, decir. Claro, y tenés que hacer más fuerza para poder empujarlo. Podría. A algunas les gusta decir que es justamente resistencia al cambio de temperatura. Entonces, si me decís resistencia al movimiento, lo veo como intuitivo, puede ayudarte. Estrictamente hay, creo que, no sé, corregime Daniel si me equivoco, creo que hay gente que no le gusta exactamente hablar de resistencia, en este caso, pero si les permite entender el concepto está perfecto, ¿sí? Básicamente, yo lo que quiero que se lleven es eso, la idea de que si tiene mayor capacidad, puedo verlo de dos maneras, necesito mayor energía para provocar el mismo cambio de temperatura que con otro de menor capacidad, o si lo vemos en esta otra fórmula que les puse genérica acá, si tengo la misma energía entregada,
cuanto mayor sea esta capacidad del sistema, menor va a ser la variación de temperatura que experimenta. ¿Sí? Entonces va a tener mayor cambio de temperatura. En realidad esto un poco lo sabemos con los ejemplos. Si nosotros, por ejemplo, colocamos una cuchara dentro de una taza que tiene agua hirviendo, es muy probable que al poco tiempo, si la queremos sacar, nos quemamos. Porque la capacidad de calorífica de los metales en realidad es muy baja. Entonces, la variación de temperatura que experimentan es importante, ¿sí? Para una energía entregada. Bueno, no sé si tengo más ejemplos, pero hasta ahí, ¿alguna duda? No. No. Vamos a ver entonces ahora de qué depende esto, ¿sí? Primero, de la naturaleza, que es lo que les decía, si hablamos de metal. Ahora, si hablamos de coloqué una cuchara de plástico en el agua caliente, probablemente pueda agarrarla sin ningún momento, en cualquier momento sin ningún problema, ¿sí? No va a experimentar esa cuchara, sea de madera o sea de plástico, un cambio importante de temperatura por estar en contacto con esa agua. Sin embargo, el metal sí lo hacía. ¿Por qué? Porque esos materiales tienen una capacidad mucho mayor, ¿sí? Después de la cantidad, ¿qué les parece? ¿Depende de la cantidad? ¿Es una propiedad extensiva? Sí. 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 Bien. ¿Cómo lo saben? Quedan 15 minutos. Y porque es un poco intuitivo, cuanto más materia tengas, más energía vas a necesitar para elevar la temperatura. Perfecto. Sí, cuanto más masa... Se podrá hacer algo como el calor específico, ¿no? Sí, el calor específico de hecho es la capacidad por unidad de masa. Ahí va, ahí sería intensiva. Correcto, ahí sería intensiva, perfecto. Entonces la capacidad calorífica, justamente por eso está tabulada por unidad de masa, porque al depender de la masa tenemos que estandarizar para luego publicarla en función de cada sustancia. Entonces, como bien decías, a mayor masa, entonces necesito mayor energía para lograr el mismo cambio de temperatura. Y eso en realidad lo sabemos de calentar agua en nuestras casas nuevamente. Sí, me encanta calentar agua. Entonces, podemos calentar una caldera llena, ¿sí? O podemos colocar una taza de agua. Y ahí estamos cambiando la cantidad de masa que colocamos. Y nosotros sabemos que cuál de las dos va a requerir más energía. ¿Tiene más agua? La que tiene más agua. Más energía implica más tiempo, por ejemplo, en la hornalla, ¿sí? Estoy entregando más energía. La misma cantidad de energía puede entregar la hornalla y yo lo tengo que dejar más tiempo para que en total haya absorbido más energía. Entonces, a mayor masa, mayor capacidad calorífica, ¿sí? Y no es nada nuevo porque ya lo teníamos intuitivamente. Lo que sí no se cumple para la capacidad calorífica, ¿qué pasa? Estamos hablando de agua, mis ejemplos eran todo agua, pero nosotros podemos tener distintos líquidos e incluso podemos mezclarlos. Ahora, si nosotros mezclamos estos líquidos, no van a permanecer uno por un lado y el otro por el otro, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a ver en el laboratorio mezclar glicerina con agua, ¿sí? Y lo vamos a agitar. Entonces, ¿qué va a pasar? Son moléculas que pueden interaccionar. Va a haber interacciones moleculares y la realidad de una masa de agua sola o de una masa de agua glicerol no va a ser la misma de una masa de agua y glicerol juntas. Las interacciones son solamente glicerol-glicerol por un lado, solamente agua-agua por un lado, y cuando los mezclo voy a tener interacciones de las moléculas de agua con las de glicerol, ¿sí? Entonces vamos a estar cambiando las interacciones. Se van a estar mezclando. Ya la idea de mezclarlas nos debería decir que entonces probablemente no sea lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, tengo 50 gramos de agua y tengo 50 gramos de glicerina, y yo los mezclo, la capacidad calorífica de esa mezcla no va a ser igual a la capacidad calorífica de 50 gramos de agua más la capacidad calorífica de 50 gramos de glicerina, lo cual yo lo puedo calcular buscando, como decías en tabla, el calor específico y multiplicándolo por la masa. ¿Sí? Busco glicerol, multiplico por 50, busco agua y multiplico por 50 y luego lo sumo. Eso no se va a cumplir, ¿sí?
Eso también capaz que sí da el tiempo, porque usualmente no nos da para hacerlo en clase completo, pero sí tienen los datos después para calcular. Una pregunta, entonces no se podrían promediar en el caso que mezcles esas sustancias. No, no se podrían promediar y de hecho lo que harías en todo caso sería sumarlos. O sea, podrías considerar aditivo, decir, bueno, el aporte... solo se suma. Ok. El aporte de la capacidad calorífica que me da la glicerina, yo se lo puedo sumar al que me da el agua y entonces obtengo el total. Si yo tengo sólidos, probablemente no interaccionen con la capacidad si quiero determinar de un líquido en contacto con un sólido, probablemente no haya muchas interacciones y se cumpla, pero cuando estoy o sea, si mi sistema está formado por sólido y líquido, siempre y cuando no haya disolución. Ahora, si yo tengo dos líquidos, entonces no voy a poder encontrar una zona donde está uno y otro que otro. Va a haber interacciones. Entonces ahí es donde no se cumple aditividad. Y es solo eso. O sea, si se cumpliera, yo sumaría. Nada más. Teniendo en cuenta las masas. ¿Sí? Pero eso depende de si son misiles o no, ¿no? Si tenés agua y aceite, es algo que va a estar separado sí o sí. Sí, ahí vas a tener una interfase nada más. Y es posible Pero que si los agitas, si generas una emulsión, lo que pasa es que la claro. emulsión también, ¿cuánto tiempo va a estar estable la emulsión? Sería la pregunta. Porque por lo general las emulsiones se ¿Y separan. cuánto tiempo va a llevar a que se separen? Y ahí tenés que determinar de nuevo. Por eso ahí, digamos, hay que analizarlo en cada caso. Pero en principio, si son líquidos, no vamos a considerar que se cumple aditividad. Si son inmiscibles, uno tendría a pensar, bueno, no hay interacciones casi entre uno y el otro, habría que ver el tamaño de la interfase, porque en las interfaces sí se van a ver ciertas interacciones, como estuvieron viendo. O sea que capaz que llegan a un valor muy parecido. Ahora, lo que sí se va a cumplir es que ustedes pueden predecir cómo va a ser en cuanto a mayor o menor, ¿sí? La capacidad calorífica del agua es mayor que la del glicerol, por ejemplo. Entonces, cuando yo, en lugar de poner 100 gramos de agua, pongo 50 gramos de agua y 50 de glicerol, lo que sí puedo decir es que el resultado, ¿cómo va a ser? Capacidad calorífica. ¿Puedes volver a repetir? La capacidad calorífica del glicerol es menor que la capacidad calorífica, el calor específico, vamos a decirlo así. Calor específico del glicerol menor que el calor específico del agua. Si yo mezclo 50 gramos de glicerol, 50 gramos de agua, la capacidad de esa mezcla, ¿cómo va a ser con respecto a la capacidad de 100 gramos de agua? Menor. Menor. Correcto, va a ser menor. ¿Sí? Entonces yo no puedo predecir el valor exacto, porque no puedo hacer aditividad, pero puedo decir que va a ser menor porque una parte del sistema la sustituí por algo que tiene menor capacidad. ¿Sí? Y eso también va a ser válido cuando hablen de agua y aceite. ¿Sí? Bueno, esto lo van a ver de nuevo. Si es que llegamos a tener laboratorio, yo creo que capacidad calorífica es una de las probables a tener que cortarla porque es de las primeras, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? ¿Seguimos? No, sí. Bien. Entonces ahora sí vamos a pasar a lo que es trabajo. Estoy mirando la hora porque son 19:53. Creo que empezar con trabajo a esta hora no tiene mucho sentido. Entonces en principio va a ser el martes. Por las dudas estén atentos al aula por si les aviso algo, pero en principio el martes y cualquier cosa vamos viendo de ir poniendo clases de ejercicio y todo eso en otro horario. Bien, bárbaro. Bárbaro. Bueno, gracias. Gracias, Angie.